a mí sí me gustaría empezar rápido, como por en orden de ideas. Dale. Entonces, y creo que la pregunta es obligada y bastante obvia. Desde Ujú. tu punto de vista como investigadora, Vania, y por el contexto que nos has venido narrando y demás, este tipo de modelos, APPs, ¿funcionan bien? ¿Están funcionando bien en el país? ¿Cuál es tu posición al respecto acerca de todo este marco teórico que tú has estudiado? Sí, bueno, ya te comentaba, Jorge, que el marco teórico que hemos utilizado, pues es cuestión de la corrupción estructural, ¿no? En términos de la ciencia política, pero también hemos venido estudiando estas asociaciones público-privadas desde la posición económica, ¿no? Es decir, cómo se generan estos proyectos de inversión estructurada. Ya te comentaba yo que hay una diferencia entre este tipo de inversiones y las inversiones que se daban tradicionalmente. Las que se daban tradicionalmente pues se generaban a partir del presupuesto público, ¿no? Ujú. El cual el gobierno se hacía cargo, digamos, de esta obra pública y estos recursos pues salían directamente de nuestros impuestos, ¿no? Entonces aquí hay un cambio importante, hay un cambio estructural, porque entonces ya no se da a través del presupuesto público directamente, sino de la emisión de deuda en estas APPs. ¿Esto qué significa? Que los gobiernos crean vehículos de inversión estructurada, ¿sí? A través de los cuales van a emitir bonos que de alguna manera se van a ir directamente a los mercados financieros y a partir de la emisión de deuda el gobierno se va a hacer de recursos para poder pagar estas inversiones que las van a financiar directamente el ente privado, ¿sí? Pero también hay un cambio aquí en estas inversiones privadas, porque igualmente estos grandes consorcios o empresas financian esta obra a través también de los mercados financieros, ¿sí? Es decir, a través del financiamiento externo en los mercados financieros, ¿sí? Pueden ser bancos, bancos privados, puede ser la banca multilateral de desarrollo, ¿no? En fin, distintos tipos de instituciones que también están en los mercados financieros, créditos sindicados. Cuando hablo de créditos sindicados, hablo de un conjunto de bancos que van a financiar la obra, ¿no? Entonces, también aquí en este financiamiento estructurado, pues están los bancos, ¿no? Muy presentes, la emisión de títulos, ¿sí? Y por otro lado, cuando aquí yo también mencionaba que este tipo de inversión tiene distintas modalidades, no es una sola modalidad. Ustedes ahorita comentaban el caso de Coahuila con respecto a vialidades, ¿no? Pero no son vialidades, son hospitales, son cárceles, son servicios incluso de subcontratación de nóminas, eso también es una APP, ¿no? Solamente que en otra modalidad, son carreteras, en fin, ¿no? También otra cosa que yo mencionaba es que este esquema es reciente en el sentido de que es financiamiento estructurado a través de los mercados financieros, pero ya veíamos este tipo de alianzas público-privadas desde los 80, ¿no? Con Salinas. Empezaron con la concesión de carreteras, la privatización de empresas como Telmex, ¿no? Y posteriormente en el gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón vino todo el sector energético también. ¿No? Ya más recientemente, durante el gobierno de Peña Nieto, pues ya tenemos la cuestión de las cárceles, hospitales, etcétera, ¿no? Y servicios, ¿no? Entonces, este tipo de APPs pueden ir desde que la empresa privada solamente se encargue de construir la obra, ¿no? Y posteriormente se la pase al gobierno, la obra, que ya el gobierno la opere y demás, le dé mantenimiento hasta que el ente privado también la opere, ¿no? Y también, digamos, le dé el mantenimiento, ¿sí? Y en algunos casos, la obra al finalizarse y al terminarse de pagar, puede pasar a manos de los gobiernos, pero en otros casos puede quedarse en manos del ente privado. Depende del contrato, ¿no? De los contratos. Por ejemplo, una duda, en ese sentido,
no sé, las principales carreteras del país donde se cobran peaje, ¿de quién son? ¿Son del país o son de las constructoras que tienen concesionado eso? ¿O de quién son? Depende, ¿no? Si la empresa está operando, pues las tarifas las fija la empresa privada, ¿no? Para pagar esa obra, ¿no? Porque es un contrato que se hizo con el gobierno. A ver, la voy a construir, pero también la voy a operar. Cuando me termines de pagar la obra a partir de las tarifas que paguen los usuarios, entonces probablemente te regrese la obra, ¿no? En caso de que así esté estipulado en el contrato, o en su caso la obra se queda en mis manos, ¿no? Y yo la sigo operando y le sigo dando mantenimiento a la misma. Entonces aquí depende del tipo de contrato que se haya generado con el gobierno. Con el Oye, gobierno. Vania, mencionabas en todo este proceso, en este modelo de inversión, pues está el ente privado, el ente público, un mercado financiero y una aseguradora, o la aseguradora es el mismo mercado financiero. Bueno, la aseguradora está dentro de este tipo de actores que están operando en los mercados financieros, ¿sí? Y están las calificadoras de riesgo también, ¿no? Que de alguna manera le van a dar pues esa calificación a la deuda que está emitiendo el gobierno, ¿no? Entre mejor esté calificada la deuda, ¿no? Pues más recursos o más inversiones va a haber hacia esa deuda y mayor financiamiento van a tener los gobiernos, y obviamente eso impacta directamente en el pago de la misma deuda que se está generando a partir de este tipo de contratos que se están generando con los entes privados, ¿no? Entonces, están las calificadoras de riesgo por un lado, que también son parte de los mercados financieros y que ayudan un poco a darle liquidez a través de estas calificaciones, ¿no? De ahí que hay una preocupación alta cuando las calificadoras dicen, no, que bajó la deuda, ¿no? De México, le bajaron la calificación, pues es esta cuestión, ¿no? Que ya no es tan atractiva esta deuda para los inversionistas, en el sentido del riesgo que se puede estar percibiendo, ¿no? Entonces, por un lado están estas calificadoras, puede haber también aseguradoras, ¿no? Aquí, pues una aseguradora es eso, ¿no? También es un contrato en el cual si algo llega a pasar, pues la aseguradora automáticamente va a entrar, ¿no? Con recursos para tratar de solventar lo que suceda, ¿sí? Pero pues también para las aseguradoras es un negocio, ¿no? Porque ellas están cobrando, digamos, por este seguro que se está generando, pero también las comisiones que de alguna manera cobran por los servicios que están dando, en algunos casos, ¿no? Al tipo de proyecto que se esté generando. Esto también depende de la negociación que exista entre el ente privado y el ente público, ¿no? Cabe señalar que estos contratos están, generalmente están siempre renegociándose, ¿no? Y en esta renegociación que existe, pues están estas cuestiones de la poca transparencia que se pudiese generar, ¿no? En estas renegociaciones por los posibles riesgos que existan. Entonces, para mí, en mi opinión, o sea, sí, esta inversión ha sido beneficiosa para un sector, ¿no? Que son el sector privado, sobre todo, ¿no? Porque han sido onerosas, y de esto, pues hay, digamos, los escándalos de corrupción en México están totalmente documentados, ¿no? Está el caso de OHL, está el caso de Odebrecht, ¿no? Que esto está a nivel internacional. Está el caso de Iberdrola, en fin, muchísimas empresas de diversos sectores, no de un solo sector, que han incurrido en corrupción. Entonces ha sido beneficioso sí para un sector, para el sector privado sobre todo, para alguna élite del sector público, ¿no? Que han aprovechado. Sí, claro, políticamente. Y para la población, pues no, porque los servicios que tenemos en el sector público, pues no precisamente han mejorado, ¿no? Esto es uno de los argumentos a favor que han utilizado, ¿no? La poca eficiencia de los servicios públicos, y que por eso tendrían que entrar aquí el sector privado para hacerlos más eficientes, pero realmente no han sido más eficientes, se han elevado los costos, ¿no? De muchos de los servicios públicos, y pues tenemos todos estos casos de corrupción,
Y además, si hablamos macroeconómicamente, pues se ha incrementado la deuda pública también, ¿no? ¿Por qué? Oye, ajá. Sí, perdón, Ah, adelante. lo que pasa es que sí quiero pasar a hablar sobre el tema de transparencia, pero antes de eso, vi en un artículo una tablita donde decías, bueno, donde decían tú y tu compañero del estudio, como la inversión APP en qué se ha dedicado, ¿no? Y la mayoría han sido, si no mal recuerdo, 70 proyectos han sido de carreteras. Entonces, mi pregunta es si saben o están al tanto de cuántos de estas inversiones de APP han sido exitosas en términos de tener un valor social para donde fueron instaladas. Esta información no la tenemos tan desarrollada. Ujú. Lo que sí te genera, y lo puedes checar en el Banco Mundial, hay Ujú. una base de datos de las APPs en el Banco Mundial. ¿Cuántas de estas inversiones, digamos, están todavía vigentes y cuántas están canceladas, por ejemplo, ¿no? Porque también es un hecho que muchas de estas inversiones no han terminado. Fue el caso de algunos hospitales, por ejemplo, que vimos ahora con la pandemia y que un poco el presidente de la República mencionaba, ¿no? Se iniciaron estos proyectos de hospitales, pero no se terminaron, ¿sí? Son obras canceladas y que eso implica, digamos, un costo, pues, económico, pero también social, ¿no? Porque es obra pública que iba a beneficiar a cierto sector de la población y que no ha beneficiado tal cual, ¿no? Pero no tenemos una cuantificación como tal, ¿no? De este tipo de proyectos, de cuáles sí han sido exitosos, porque además este término de exitoso, pues habría que matizarlo. O sea, ¿a qué le llamamos exitoso? ¿A que la Sí, obra se haya terminado y esté operando? ¿A eso pues le es que llamamos hay exitoso? como dos ángulos, ¿no? En el caso de la pregunta que te hice, para mí el éxito era en términos de valor social, pero entiendo que una inversión público-productiva lo que busca es generar más dinero, ¿va? Entonces ese sería el éxito en términos de para qué existen las inversiones público-productivas. Entonces, también por ahí podríamos preguntar qué tanto estas carreteras que se construyeron, pues generaron lo suficiente para pagar la deuda con la parte privada o para al menos dejar una derrama económica en donde fue construido, ¿no? Pero Claro, no lo sabemos. Ujú. sí, no, bueno, esto tendría que generarse a través de estadística. Sí. Pero a ver, vamos como viendo distintos ángulos, ¿no? Una obra pública, en términos ambientales, siempre va a Ujú. generar un impacto negativo, Claro. ¿no? Aunque haya estudios de viabilidad, de impacto ambiental, etcétera, una obra pública, sea como sea, ¿no? Y no estoy hablando si es corrupta o no, o sea como sea, siempre va a causar un impacto ambiental. Por otro lado, desde el punto de vista económico, sí, efectivamente hay una derrama, ¿no? Si tú construyes una carretera, pues hay una derrama económica en el sentido de que va a haber sinergias en esa carretera. ¿Por qué? Porque pues van a poder transportarse muchísimas cosas, no solamente nosotros como turistas, ¿no? Sino transporte de mercancías, en fin. ¿No? Si haces una vialidad y eso va a beneficiar obviamente a las empresas, ¿no? Automáticamente, ¿no? Y obviamente hay una derrama económica y también en términos de una derrama turística, ¿no? Si estamos hablando de carreteras, ¿sí? O sea, efectivamente sí, ¿no? Pero también tiene que ver esta derrama económica con el impacto social, en el sentido de si efectivamente este impacto económico se está yendo, ¿no? Hacia las comunidades o a las poblaciones que están directamente relacionadas con la obra que se está realizando, ¿no? Hay mucha documentación de investigaciones que se han realizado de, por ejemplo, el sector energético, ¿no? Todas estas energías eólicas, tú puedes decir desde el punto de vista ambiental, pues son energías eólicas, ¿no? Son buenas porque no van a contaminar. ¿En dónde se están generando, no? Por ejemplo, a Oaxaca, ¿no? En las comunidades de Oaxaca, pero esta obra que se está generando ahí realmente está beneficiando a la población de Oaxaca, estas energías eólicas, o está beneficiando al mismo sector privado que está haciendo uso
de estas energías renovables. De hecho, digo, una pregunta, lo que podría ser interesante es que a partir de esta proliferación de las APPs o de las inversiones público-privadas es que a lo mejor en materia de carreteras pues se volvió más caro, ¿no? Sí. Trasladarse de un lado a otro, y eso es un costo social, entiendo, negativo, aunque el sector privado le gane mucho, ¿no? Pero es que además, o sea, el sector privado no va a invertir en algo que no le sea rentable, ¿no? O sea, no son hermanitas de la caridad, y eso también hay que entenderlo así. Si el proyecto no es rentable, no va a invertir, ¿sí? Y ya esta inversión va a estar sujeta a negociaciones dependiendo del riesgo que esté percibiendo el ente privado en esa inversión, ¿sí? Y con este riesgo estoy hablando de riesgos sociales, ¿no? De riesgos políticos y de riesgos económicos también, ¿sí? Entonces, este contrato va a estar sujeto a esta renegociación. Y obviamente va a ganar, ¿no? La obra se lleve a cabo o no se lleve a cabo como una obra cancelada, por ejemplo, va a ser porque el ente privado no, pues no vio, ¿no? Que el beneficio, que se iba a generar un beneficio ahí por distintas razones, y entonces la obra queda cancelada, ¿sí? Pero ellos ya se cubrieron en el contrato, ¿sí? De esas posibles pérdidas que se pudieran generar en un futuro, ¿sí? Entonces, ahora, por ejemplo... espérate, Jorge, nada más. Creo que Vania tenía que irse a las 10. Okay. ¿Cómo andas, Vania? Bien, si quieren 15 minutos más y... Órale. Ajá. Échale pues, Jorge. No, que mi pregunta es rápida. Nuestro pasado entrevistado nos decía que él está a favor de la APP. Él decía, es que no hay presupuesto que alcance a cubrir las necesidades de infraestructura y las demandas y las necesidades de la demanda social, pues, ¿no? Entonces él dice que el recurso público se tiene que destinar a cubrir las demandas sociales, y que vía APP puedes generar perfectamente la infraestructura. ¿Estás de acuerdo con este tipo de visión? Pues no, yo creo que ese fue un argumento, ha sido un argumento que se ha utilizado, y esta cuestión de los presupuestos públicos equilibrados, ¿no? Es decir, que no exista deuda, que no haya mayor gasto público, ¿no? Porque eso genera inflación. Es esa posición económica ortodoxa. Por eso decía que las APP se pueden ver desde muchísimas aristas, ¿no? La posición política, administrativa, cuando hablamos de transparencia, pero también económica. Entonces, la posición a favor de las APPs es una posición neoliberal, ¿sí? Una posición ortodoxa, en donde el Estado no puede generar gasto público, ¿sí? Gasto público en obra pública, porque entonces se va a endeudar más y entonces va a causar mayor inflación también este gasto público, ¿sí? Esa es una posición ortodoxa y que se utilizó en la década de los 80s, o se ha utilizado desde ese periodo para privatizar todos los sectores, ¿no? Sectores estratégicos, no solamente en México, ¿no? Sino a nivel internacional, en los países desarrollados también. Toda esta idea de APPs empieza en Inglaterra, de hecho, empieza en Europa, ¿no? Y posteriormente ya lo adoptamos en países de América Latina, ¿no? Entonces, es una posición que viene desde los organismos internacionales, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, desde el Banco Mundial, en fin, desde todos estos organismos, que el interés, al menos en América Latina, es la privatización de diversos sectores públicos, ¿sí? Ahora, pon tú que fuera cierto, ¿no? La realidad y los datos nos dicen que el país se endeudó más a partir, ¿sí?, del ingreso de este tipo de inversiones, por lo que estoy comentando, ¿sí? Porque no depende solamente de los impuestos, sino que depende de todos estos instrumentos financieros que se están yendo a los mercados financieros, y que ahí hay una volatilidad, ¿no? En el tipo de cambio, en la tasa de interés, un tipo de cambio depreciado como el nuestro, y si estamos financiándonos en dólares, ¿sí? Lo que va a pasar es que nos vamos a endeudar más porque se deprecia el tipo de cambio, entonces esta deuda va creciendo, ¿sí? Va creciendo en términos del tipo de cambio, pero también de la tasa de interés, ¿sí? Porque como tenemos un riesgo país alto, entonces nosotros tenemos que pagar una mayor tasa de interés a estos inversionistas
para que de alguna manera podamos convencerlos de que inviertan en nuestro país. ¿Sí? La tasa de interés en México es más alta que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que prometerles un mejor rendimiento a los inversionistas para que se queden en México y no se vayan a otro país. Entonces, ha sido un argumento que se ha utilizado desde una posición de la derecha o de los partidos conservadores o de la posición neoliberal para que esta inversión pues ingrese en México y beneficie solamente a un sector, pero esto no ha pasado en la realidad y los impactos positivos no los hemos visto realmente. No tengo cuantitativamente decir tanto, ¿no? Pero no todo se mide de manera cuantitativa, ¿sí? Claro. Entonces... Pero sí, por lo que dices, creo que el hecho de que un estado, en el caso de Coahuila, decida recurrir a las APPs, pues sí suena como un síntoma de que no tienen una estabilidad económica funcional, ¿no? O sea, no tienen una estabilidad financiera funcional, ¿no? sí, sí, habría que ver también por qué se causa esta endeudamiento, ¿no? Este mayor endeudamiento, ¿cuáles son las causas de este mayor endeudamiento? Como te decía, no te puedo decir a nivel municipio, ¿no? O a nivel estado, ¿no? Pero lo que ha pasado a nivel nacional es que, y a partir del ingreso de estas alianzas público-privadas, que fue en los 80s, es que el gobierno estaba endeudado, sí estaba endeudado, pero no por la poca eficiencia del sector público, ¿sí? Sino por este endeudamiento que se generó en los mercados financieros, ¿sí? Yeah. Y también en ese momento hay procesos de coyuntura, ruptura del Bretton Woods, ruptura de los tipos de cambio fijos a flexibles, ¿no? Desregulación de tasas de interés, desregulación de los mercados financieros. Eso que provocó que los gobiernos se comenzaran a endeudar en los mercados y eso incrementó la deuda. De ahí la deuda externa. Vamos a tener que hacer otra reunión de Zoom para unos últimos 10 minutitos. Sí. Porque ya queda menos de un minuto, se va a suspender esta. Entonces, ahí les mando la liga y regresamos. Sí, claro. Órale, a ver, ahí va. Privadas, sino más bien a partir de las necesidades de los gobiernos y de las necesidades del sector público con respecto a las necesidades sociales. Entonces habría que ver en este nuevo contexto porque se siguen generando algunas diversas, ¿no? Alianzas público-privadas a nivel federal. Es un esquema que todavía está vigente, pero aquí tiene que ver mucho el poder de negociación de los gobiernos, ¿no? En este tipo de contratos, y también tiene que ver mucho, pues la transparencia, ¿no? Que exista en los tipos de contratos que se están generando y que no haya esta corrupción en los mismos, en estas obras. Como lo entiendo un poco, cuando entras en términos de APP, la única que manda es la ley de asociaciones público-privadas, tanto general como en cada estado, ¿verdad? Y eso deja, o sea, aparta pues a la ley de transparencia, a la ley de información pública, a la ley ¿cómo se llama? Arrendamientos ¿cómo se llama? Y obra pública, no sé qué. O sea, es decir, hay menos derechos de transparencia cuando hay una APP. Por esta ley, sí, ¿no? A través de esta ley, sí. De repente pregunta, o me ha tocado en algunas entrevistas que si hay poca regulación. Es que a veces no es que haya poca regulación, ahí está la ley. El problema es a quién beneficia esa ley, ¿no? Sí. ¿Qué está dicho y qué no está dicho en la ley? Y a qué intereses de alguna manera está beneficiando. Ese es el problema. En este caso, la ley de APPs, como dices, deja fuera a todas estas leyes, ¿no? Que de alguna manera se encargaban de darle transparencia a estos proyectos, ¿no? Públicos. Y pues bueno, en tanto no hay esta transparencia, pues se deja espacio, ¿no? Para que existan todos estos esquemas de corrupción. Ahora, algo específico que quería enseñarte de la ley de Coahuila es que al parecer hay como el artículo 114 que sí habla de que hay una transparencia manejada por el órgano de control, que en este caso el órgano de control en Coahuila es la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas,
Y al parecer el órgano de control sí tiene las facultades como de dar a conocer los contratos y quién está concursando, la competencia, o sea, la justificación, ¿no?, de ese tipo de proyectos, el proyecto ejecutivo. Al parecer sí hay ciertos derechos en términos de transparencia, pero tengo entendido que acá el asunto de dejar estos derechos es porque no puedes dar información eh, privada de una empresa, ¿no? O sea, es el tema, que no puedes, ni de un banco, que en este caso ambos entes están relacionados en un contrato como este. Sí, está el secreto, ¿cómo le llaman? El secreto bancario, me parece, secreto Ah, financiero. sí. Ajá. Sí, creo que el problema va más allá, ¿no? Solamente de la regulación o de la transparencia que comentas, Gerardo. Creo que tiene que ver con esta estructura de financiamiento estructurado en donde en los mercados financieros o estas renegociaciones que se generan, ¿no? Paralelamente a los contratos, independientemente de que te den esta información, pues tiene que ver con muchos factores y con muchos elementos que muchas veces, pues en términos económicos, están beneficiando más a los entes privados. Sí, lo que yo decía, o sea, no, las empresas lo que van a buscar, pues es obviamente un beneficio, una rentabilidad y no perder, digamos, por la obra que se pudiese generar en el futuro. Entonces, creo que en sí el esquema de APPs como tal, de financiamiento estructurado, es un problema como tal, ¿no? Por el tipo de financiamiento que se genera en nuestro país y que somos un país con un mayor riesgo país con respecto a otros países, ¿no? Y que debemos de dar, digamos, mayor certeza a los privados para que puedan venir a invertir, ¿no? Al nuestro a través de esta obra, a través de distintos tipos de proyectos de infraestructura o de Me, obra. me- me interesa Nada mucho, más. pero nada más, sí, yo última ya. Me interesa mucho una formulita que vi en el primer artículo que me mandaste, de que Ajá. corrupción estructural igual abuso de poder, más impunidad, menos participación ciudadana. ¿Qué tan específica es, o más bien, cómo podríamos aplicarla en términos de APPs? O sea, ¿cómo puedes comprobar? El abuso de poder tiene que venir de la institución pública, tienes que comprobar que ha habido abusos de poder en el pasado. O sea, como cuantitativamente hablando, ¿cómo podemos utilizar esta fórmula más práctica así como para tener una medición de la corrupción estructural en el Estado, por ejemplo, en este caso? ¿Es posible o nada más es como muy general? No, pues de hecho es posible y hay indicadores, ¿no? De corrupción, que de alguna manera nos hablan. Hay un indicador de corrupción, no sé si esté a nivel estado, pero Ujú. sí está a nivel nacional, en donde señalan distintos elementos que cuantifican estos indicadores del que tú comentas, ¿no? Este Ujú. abuso de poder, o sea, sí hay formas de medir, habría que ver si hay un indicador específico a nivel estatal, pero al menos a nivel comparativo de naciones, sí hay índices de corrupción, ¿no? Y estos índices de corrupción, pues no están hechos de la nada, sino que toman distintos elementos, ¿no? Que generalmente vienen de encuestas, de entrevistas, en donde están ahí, de alguna manera, tomando en cuenta estos factores que estás comentando, ¿no? Ya. Ahora o sea, cuando hablamos de corrupción, hablamos de un abanico de Sí. acciones que no solamente tiene que ver con que yo le pague al policía por una multa, ¿no? Que no quiero que me haga, ¿no? O sea, hay un nivel, digamos, muy amplio de corrupción, entonces habría que ir primero a ver, ¿no? De qué estamos hablando cuando estamos hablando de corrupción, cómo se divide la corrupción, o sea, todo un marco teórico que hay, que existe, que no solamente tiene que ver con este cuadro que yo señalo ahí, ¿no? Que por términos, obviamente, de que escribes para una revista, pues no puedes extenderte mucho o ampliarlo demasiado, ¿no? Pero hay todo un marco teórico de a qué le llamamos corrupción.
¿no? Y cuáles son, digamos, las características y cuáles son los tipos de corrupción, etcétera, ¿no? Y si está castigado o no está castigado. Por eso te decía que me parecía importante que estuviera mi compañero, ¿no? Luis Augusto, porque él está desarrollando con este estudiante esa tesis, en el caso de la estafa maestra, ¿no? Y ahí está, pues, tipificando, ¿no? Toda esta cuestión de corrupción, de empresas fantasma, ¿no? ¿A qué le llamamos empresas fantasmas? Es que ese es el problema, ¿no? Que hay toda una gama de cuestiones a considerar dentro de este concepto de corrupción estructural y que muchas veces incluso no está regulado, no está dentro de la ley, ¿no? O hay espacios, resquicios en la ley en donde no se están considerando y bueno, pues de ahí se valen, ¿no? Para hacer lo que quieran. Pues ya, ahora sí que ya te robamos mucho tiempo, Vania. Nada más, a mí lo único que me llamó la atención, pero nomás de curioso, lo que veía ahí en un artículo que hicieron, es que, pues básicamente yo creo que los grandes ejemplos históricos de APPs en México tienen que ver precisamente con lo que mencionabas de las privatizaciones, ¿no? Entonces ya veía Telmex, o los ferrocarriles, o en su momento AMSA, supongo, todo este tipo de cuestión que eran empresas públicas que las hicieron privadas mediante una asociación y que a final de cuentas encarecieron todo, ¿no? Entonces, mi reflexión sería nada más, este reportaje lo estamos proponiendo antes de que empiecen a ejecutar cualquier proyecto que tienen planeado las autoridades estatales, precisamente para advertir, ojo, ya hay un antecedente que es todo esto y nos podría pasar a nosotros, ¿no? Y entiendo, esa fue la intención de ustedes al hacer también este tipo de investigaciones. Sí, bueno, lo que te decía, ¿no? Nosotros venimos desarrollando esta cuestión de APPs, pero digamos que el antecedente no solamente es ¿no? Sino que hemos venido trabajando también la privatización, la cuestión de la banca, por ejemplo, ¿no? Cómo ha evolucionado en el país y todos estos casos de crisis bancarias que han tenido que ver también con corrupción, ¿no? Con el mal manejo de los recursos, ¿sí? Y que todos estos grupos económicos pues están directamente relacionados unos entre otros, ¿sí? O sea, no podemos concebir una empresa como Iberdrola sin Banco Santander y sin BBVA, Bancomer, ¿sí? O sea, hay una relación directa en estas inversiones que se están generando en nuestro país en este sector energético, ¿sí? Y así hay muchísimos ejemplos. Entonces, todos estos esquemas de corrupción, más que de APP, sino de corrupción, se dan sobre todo y mayormente a partir de estas privatizaciones, ¿no? Que se generan sobre todo de los 80s a la actualidad y que no son pues un solo esquema, ¿no? Como yo decía, la ley de APPs abrió los esquemas de alianzas público-privadas que no tienen que ver con un solo esquema, ¿sí? Porque si yo voy a la ley y digo, bueno, una alianza público-privada se refiere a esto específicamente, ¿no? Y a partir de ahí yo determino si este proyecto de obra pública es APP o no es APP, no, sino que se abrió una gama de alianzas público-privadas, lo que yo decía, hasta el pago de nóminas, la subcontratación de servicios, ¿no? Para el propio sector público, ¿sí? Ahí hay una APP también, ¿sí? Entonces habría que ver cómo se regulan, por ejemplo, ese tipo de contratos, ¿no? Que son más de servicios directamente con el sector público, de subcontratación. Entonces, pues sí, lo que dices, ¿no? Estos esquemas tienen que ver con una privatización y que no solamente tiene que ver con APPs específicamente, sino con una gama de cuestiones que se han dado en el país y no solamente en el país, ¿no? En América Latina y a nivel internacional. Aquí les dejé una página de índices de corrupción. Cuando leemos el índice, hay que ir a la metodología del índice para ver cómo se construyó ese índice, ¿no? Qué elementos tomaron para la construcción de ese índice y ahí podemos ya, más que decir la corrupción subió o bajó,
pues también podemos hacer un análisis más profundo del por qué, ¿no? ¿Cuáles fueron esos elementos en los cuales fallaron en el país? La transparencia, la impunidad, un poco el cuadro que tú mencionabas, ¿no? La captura del Estado, ¿no? Porque hay una captura del Estado por parte del sector privado, y esto pues me genera también mayor impunidad, porque son ellos los que negocian, ¿no? Además, con el sector público. Sí, pues bueno, no quisiéramos abusar más de tu tiempo. Te agradecemos un montón. Creo que ahí hubo varias declaraciones muy útiles para nosotros. Y sí, si puedes pasarme el correo de Luis, digo, ya que le avises, para platicar con él, y si nos permites, pues también, a ver, platicaré con Jorge a ver qué preguntas nos faltaron, que seguramente sí nos faltaron, pues Sí, ya para que reformulemos otra reunión, ya sea también con Luis o no sé. Pero bueno, por lo pronto te agradecemos mucho. Este trabajo lo queremos entregar para finales de junio, entonces ya por ahí te mandaremos el link cuando esté listo. claro Y, que sí. y que nos apruebes si quieres que salgan ahí algunas cosas. Supongo que sí, pues todo lo que se dijo está en tus artículos. Ujú. Y Sí, nada, pues aquí bueno, estamos. muchas gracias, y sí, en un ratito te paso el correo de Luis Augusto para que le escribas, y él tiene más la visión de la administración pública, ¿no? Los órganos de transparencia y toda esta cuestión que me parece que también es muy, muy importante, y te Sí, puede ahí generar la parte del el ejemplo de la estafa maestra. no, de hecho sí. De hecho sí, Entonces, como ahorita no hay contrato, simplemente es como una propuesta del ujú, Estado, pues no podemos comprobar directamente un hecho de corrupción, pero como dice Jorge, podemos advertir, ¿no? Está ujú, el antecedente. vale, Pues pues nada. entonces así quedamos. Gracias. Muchas Sí, gracias. mucho Bonito gusto. miércoles. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.